Hola, buen día. Te habla la pastora Xiomara Cardeño y vamos a hacer juntos este tiempo devocional. Te invito a abrir tu Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 12. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Otra manera de decirlo: ten tu mirada fija en Jesús, que Él es el autor y el consumador de la fe. Ten tus ojos fijos en Jesús, no quites tu mirada de Jesús, pues Él es el autor y el consumador de la fe. Es decir, Él es el que fue a la cruz, Él es el autor de la fe, Él es el hacedor de la fe, pero también Él es el consumador, el que la lleva a cabo, el que permite que lo que creemos sea lo que se haga realidad. La Biblia dice que nosotros creemos, nosotros aportamos el hecho de creer, y en últimas Él es el que hace lo que nosotros creemos que Él puede hacer. Hace mucho tiempo tuve la oportunidad de ver una orquesta y algo que me llamó mucho la atención de este grupo era una orquesta así como medio sinfónica, y algo que me llamó mucho la atención es que los que cantaban y los que tocaban, pero en especial los que cantaban, tenían sus ojos puestos en el director. El director estaba delante, él les hacía señales que obviamente uno no entiende, y todo lo que él hacía a uno le parece en el momento como hasta sin sentido, porque él mueve las manos, él da indicaciones, uno no está entendiendo nada, pero los cantantes saben exactamente qué hacer. Él, a través de las señales que hace, les indica si hay que hacer una armonía, si hay que hacer un cambio, si hay que hacer un alargue. Alguna vez le pregunté yo a alguien si ya han ensayado mucho, ¿para qué necesitan el director en medio de la presentación? Y por qué lo miran como si necesitaran que él les indicara todo, si en últimas ya ensayaron. Entonces alguien me explicaba que muchas veces las piezas musicales tienen cambios en el momento porque depende del mismo público, del mismo ambiente. Puede haber cambios en la pieza musical porque también puede haber cualquier otra circunstancia que implique cualquier pequeño cambio, y porque el director es el encargado de mostrarle al grupo, a los cantantes, a los músicos, cuál es la mejor manera de ejecutar esa pieza musical, aunque ya la hayan ensayado con anticipación. Yo creo que esta ilustración a mí personalmente me ayudó a entender un poco lo que es tener la mirada puesta en quien realmente sabe hacia dónde voy y en quien realmente podría dirigirme. Así como un cantante en medio de una presentación como estas necesita que su director le indique qué hacer, de la misma manera nosotros, los hijos de Dios, en este caminar en la tierra, aunque creamos que podemos hacer muchas cosas, aunque creamos que ya sabemos enfrentar muchas cosas, necesitamos al director, necesitamos al que sabe, al que tiene el control, al que lo puede, que nos indique qué hacer, cuándo parar, cuándo avanzar, si tenemos que hacer algún cambio. Y algo muy interesante es que el director está atento a su grupo, pero todos los del grupo están atentos a su director. Dice la Biblia en otro texto que el Señor pone su mirada sobre nosotros, pero el llamado de Él también es a que nosotros pongamos nuestra mirada en Él. Es una relación recíproca. Él te observa, Él tiene sus ojos puestos en ti para velar por ti, para estar atento a ti, pero Él también necesita que tú te fijes en Él, porque Él es quien te puede dar las indicaciones. Hoy podríamos reflexionar y pensar: ¿dónde tengo puesta mi mirada? ¿Dónde he puesto mi vista? ¿Hacia dónde estoy mirando? Uno de los errores más comunes que cometemos los hijos de Dios es que ponemos nuestra mirada en los otros hermanos de la iglesia, o ponemos nuestra mirada en los líderes espirituales, ponemos nuestra mirada en seres humanos iguales a nosotros.
Es un error terrible, tremendamente terrible, porque todos los seres humanos fallamos, pecamos, fracasamos muchas veces. Y el llamado del Señor no es a que nosotros nos fijemos en nuestros otros hermanos, sino a que nos fijemos en el que sí puede ejecutar la fe, en el que sí puede consumar, porque no solamente la consuma, sino que además es el autor. Entonces, tú hoy necesitas reflexionar dónde estás poniendo tu mirada. ¿Qué estás mirando? Es muy doloroso encontrarse personas que alguna vez dicen ellos: yo estaba buscando de Dios, yo creía en Dios, yo estaba hasta lo más de animado en la iglesia, pero no, tal perencejo me hizo tal cosa, me quedó debiendo una plata, o me tocó ver cosas muy duras, vi que un pastor hizo esto, que engañó a la esposa, vi que los líderes no sé qué, en esa iglesia faltaba mucho amor. Es que los pastores fracasaron en esto, es que me enteré que un pastor hizo tal cosa y entonces yo ya no volví, yo ya no... La pregunta que yo le hago a una persona que deja que lo que hagan otros seres humanos afecte su fe, la pregunta que yo le hago a esa persona y te la hago a ti si tú has tenido esa dificultad es: ¿quién fue a la cruz a morir por ti? ¿Tu hermano en la fe? ¿El que cayó en adulterio? ¿El que fornicó? ¿El que no te saluda? ¿El que te quedó debiendo la plata? ¿El que da mal testimonio? ¿El pastor que no es pastor, sino que parece un lobo vestido de oveja? ¿El que fracasó? ¿El que hace las cosas mal? ¿Quién fue el que murió por ti? El que murió en la cruz fue el Señor Jesucristo. Él fue el que derramó su sangre y entregó su cuerpo, siendo inocente, siendo santo. Se entregó por un pecado que no le correspondía, por amor a ti, para cambiar tu destino, para darte vida eterna, para librarte de la condenación y de la muerte eterna. Él fue a la cruz por ti. Dice la Biblia que Él dejó su lugar, siendo Dios, siendo igual a Dios, no tomó eso como valioso, sino que se hizo hombre. Y no solo se hizo hombre, sino que se hizo siervo entre los hombres, y además tuvo una de las muertes más terribles, que fue una muerte de cruz, para salvarte, por amor, para redimirte. Y entonces tú permites que el testimonio de una persona afecte tu fe. A veces entramos en tanta crisis espiritual que cuando hemos sido afectados por malos testimonios, hasta dejamos de servir al Señor, dejamos de alabarlo, dejamos de orar, dejamos de buscarlo. Yo he conocido personas que han sido defraudadas por líderes espirituales que dejan de servir al Señor, pierden su pasión por servirle al Señor. He conocido personas que dejan de orar a raíz de que han sido afectados por otros hermanos en su fe, y he conocido a otros que incluso se han ido al mundo a raíz de malos testimonios. Hermanos, esto es no solo doloroso, esto es una tragedia. Y es una tragedia porque yo puedo decirte hoy sin temor y sin temor a equivocarme, sin lugar a dudas, esa persona, y si este es tu caso, entonces tú nunca pusiste tu mirada en Jesucristo. Tal vez el servicio que realizaste, lo realizaste para agradar a un líder espiritual. Tal vez no pertenecías al cuerpo de Cristo, sino que te afiliaste a una congregación para pertenecer a algún lugar. Porque si tú realmente hubieses puesto tus ojos en Jesucristo, no podrías estar defraudado de la fe. Porque el autor de la fe no es un hermano en la fe. El autor de la fe no es un líder espiritual. El autor de la fe es Jesucristo. Y cuando tú pones tu mirada en Jesucristo, nunca vas a ser defraudado. Yo hoy quiero animarte. Si tú has sufrido desilusiones en tu fe, yo quiero animarte y recordarte que no importa qué tantas cosas terribles has tenido que ver, ningún ser humano va a darte lo que tú necesitas. Por eso la invitación de Hebreos es: si tú necesitas poner tu fe en un lugar inamovible, en un lugar inquebrantable, en un lugar donde tú no vas a ser defraudado, definitivamente ese lugar es Jesucristo. Pon tu mirada en Jesucristo. Él nunca va a defraudarte. Y si tú fuiste afectado y de repente eso ha menguado tu fe,
ha dañado tu vida espiritual, o incluso te has apartado del Señor o estás frío espiritualmente, entonces te corresponde arrepentirte, decirle al Señor que te arrepientes por haber puesto tu mirada en otro lugar diferente, recapacitar y tomar la decisión hoy de que sea solamente en Jesucristo donde esté fija tu mirada. Créeme, Él nunca va a defraudarte. Permíteme orar por ti. Señor y Dios, te doy gracias por mi hermano y por mi hermana que me escucha. Yo te pido, Dios, especialmente por aquellos que han sido heridos en su fe, que han sido afectados porque han escuchado o han visto malos testimonios o han sido víctimas de algún abuso espiritual. Señor, yo te pido que sane su corazón, que sane sus recuerdos y que les permita, Dios, arrepentirse por todas las veces que fijaron su mirada en las personas. Permítele, Dios, entender en qué consiste poner la mirada en Jesucristo para que ellos puedan, Señor, ser restaurados y sanos en su fe. Permíteles, Dios, ser restaurados y sanos para que puedan servirte con amor, para que puedan servirte con gozo, para que puedan servirte con pasión, para que puedan ser renovados en su relación contigo y para que puedan experimentar el gozo de la salvación. Te lo pido, Señor, ayúdanos a poner siempre nuestra mirada en ti. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias porque en ti está nuestra confianza, en ti está nuestra esperanza. Señor Jesucristo, gracias porque eres nuestra guía. Y gracias, Señor, porque solo tú nos puedes sustentar y sostener. Dile al Señor hoy: Señor, permite que mis ojos no se desvíen. Permite que mis ojos permanezcan fijos en ti. No me dejes distraer. Permíteme, Señor, tener mi mirada puesta en ti, para que yo no me desvíe del camino y así, Señor, poder, tomado de la mano contigo, seguir cambiando este mundo a través del Evangelio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciado amigo, recuerda que si amas a Jesús y deseas mantener una perfecta armonía en el cuerpo de Cristo, entonces debes mantener tus ojos enfocados en Jesucristo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde.